Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes, su hermano H.C. Hernán Cova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más con cada uno de ustedes, amados hermanos, con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es, ¿qué es un avivamiento? El tema es así, ¿qué es un avivamiento? ¿Sabe por qué esa palabra, amados hermanos? Porque muchas personas tienen una mala información de lo que es un avivamiento. Las personas dicen que avivamiento es cuando se habla en lengua, cuando las personas predican corriendo, cuando las personas saltan en la iglesia, saltan del púlpito. Ese es un avivamiento para muchas personas. Pero quédate aquí para que sepas qué es realmente un avivamiento. Amén. Si es tu primera vez en el canal, no olvides de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenido como esto. Dándole me gusta a estos videos, amados hermanos, nosotros ayudamos a que el canal crezca y pueda llegar a más hogares, amados hermanos. No olviden de darle me gusta. No olviden de compartir esa palabra con otras personas. Porque una de las cosas donde nosotros estamos fallando es que no reenviamos esa predicación para otras personas. Nosotros crecemos en el conocimiento y otras personas que se mueran. No, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a compartir, a hacer testimonio de la palabra de Dios. Vamos a ver. Amados hermanos, el libro de Hechos, capítulo de número 1, versículo 8, nosotros vamos a leer ahí. Pero primero vamos a ver qué es un avivamiento. Un avivamiento es un termo teológico que se refiere a un despertar religioso en un determinado lugar y un proceso de conversión espiritual motivado por el mismo Dios. Amén. Motivado por el propio Dios. Escucha esto. Cuando nosotros decimos un avivamiento, la mayoría de las personas tienen una mala información, pero vamos a ver qué realmente es un avivamiento. Primero, nosotros vamos a ver que un avivamiento, primero, es el retorno a la palabra de Dios. Es volvernos a la avivamiento, es volvernos a la palabra de Dios. Y cuando hablo la palabra de Dios, amado, hablo de Cristo. Hablo de el Mesías, de Jesús, Yeshua HaMashiach. Estoy hablando de él. Porque la mayoría de la nación de Israel estaba envuelta en una religión y que avivamiento. Y no estaba avivada. Porque no estaban votados para la palabra de Dios. No se habían retornado a la palabra de Dios que estaba en medio de Israel. No sé si ustedes se acuerdan cuando Cristo dijo así: Israel, Israel, cuánto quise juntarlo como gallina junta sus polluelos, mas ustedes no conocieron el tiempo de Dios. Entonces, la palabra, amados hermanos, de Dios es lo que se está predicando aquí en este canal. Ustedes ven donde se está profetizando carro, casa, quinta, etcétera, etcétera. La mayoría de esos canales tienen 200,000 inscritos. La mayoría de las personas están gustando esto porque dice que es un avivamiento profético. Pero ¿qué dice Dios? Amados hermanos, nosotros tenemos que estar conectados en lo que Cristo dijo. Nosotros no podemos hacerle caso a personas que no fueron llamados por Dios para predicar, amados hermanos. Escucha esto. En Hechos capítulo de número 1, versículo 8, yo quiero que usted esté conectado con esto, amados hermanos. Cristo, el Hijo de Dios, después de haber sido crucificado y resucitado, se presentó a los discípulos por 40 días con pruebas indubitables de que Él era el elegido, de que Él era el enviado de Dios. ¿Se entiende? Entonces, en el versículo 8, Cristo le da una orden a unas personas que estaban con Él en el monte. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se entiende? Entonces él dice, ustedes van a recibir un poder si ustedes se quedan en el aposento. No se muevan de ahí porque hay una promesa. Ahora, ¿quién le estaba hablando a esta persona? No era el propio Cristo. Y Cristo tuvo una revelación de parte de Dios. No, amado. Cristo estaba hablando del libro de Joel porque había una promesa y todo era un cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, los discípulos tenían que voltarse a la palabra. Tenían que retornarse a la palabra, ser obediente a la palabra, ser obediente a Cristo. Me voy a parar un momento. Hay mucha gente que son obedientes. Hay muchos creyentes obedientes hoy en día, pero no a Cristo ni a su palabra. Son obedientes a sus pastores. Son obedientes a los profetas. Son obedientes a los evangelistas. Son obedientes a sus pastoras. Y Cristo. Entonces, aquí
lo que quiero recalcar que un avivamiento es volverse a la palabra, es volverse a Dios. El que está errado, amado. Cristo le dio una orden de quedarse en el aposento esperando que se cumpliese lo que estaba escrito en el libro de Joel. Ahora, ellos fueron obedientes a la palabra, ¿cierto? Ellos fueron obedientes a la palabra de Dios y quedaron en el aposento. Entonces, hay mucha gente hoy, amado, que no son obedientes a la palabra. Yo le doy gracias a Dios de todas las personas que mandan mensajes positivamente, de Venezuela, República Dominicana, México, de Francia, de Pensilvania. En distintas partes del mundo Dios tiene hijos, y aquí mismo en Brasil hay gente mandando mensajes positivos, gente que son de Dios, amados hermanos. Gente que no se someten a hombres, se someten a Dios y a su palabra, porque aquí el hombre, amados hermanos, es un instrumento, simplemente un instrumento de Dios. Simplemente eso. Yo no estoy aquí para que ustedes se sometan aquí. Yo estoy aquí para nosotros someternos a la cabeza, que es Cristo. ¿Tú estás entendiendo? Cuando Cristo resucitó, amado, porque estamos hablando de lo que es un avivamiento, entiéndase. Cuando Cristo resucitó, Cristo se le apareció a más de 40 personas. A más de 500, perdón. A más de 500 personas. Ahora, ¿dónde estaban esas 500 personas cuando Cristo se fue? Porque habían, el día que vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, el día que vino el Espíritu Santo, no estaban 500 personas, estaban 120 personas. ¿Qué se hicieron ellos? Se fueron. No les gustaron la palabra de Dios. Y así está pasando hoy en día. La mayoría, el 70% de los creyentes hoy en día, amado, están siendo obedientes a los hombres. Pero yo le doy gracias a Dios que hay un 30% que son obedientes a la palabra de Dios. Porque el pastor, escúcheme algo, que me está viniendo una palabra fresquecita aquí. El pastor no es el cabeza de la iglesia, amados hermanos. La iglesia tiene que conocer eso. Los creyentes tenemos que saber eso. El cabeza de la iglesia se llama Cristo. Y si yo soy desobediente a Cristo, yo soy desobediente a mi pastor. Soy desobediente a mis líderes. Entiéndase. No es que nosotros vamos a hacerle obediente a los hombres y desobediente a Dios. Eso no cuenta aquí. Aquí nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, a Cristo, el Hijo de Dios. Entiéndase. Un avivamiento, amados hermanos, es volverse a la palabra de Dios. Yo quiero leer con ustedes el libro de Efesios, capítulo de número 5, versículo 23 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 23. Escúcheme, ojalá usted tenga cuaderno y lápiz, porque usted también va a predicar la palabra de Dios. Yo creo que lo que yo tengo, lo que Dios me entregó, yo lo estoy dando a personas que van a ser personas responsables, personas que van a ser gratos delante de Dios por aquellas informaciones que están recibiendo de parte de Él, porque no es del hombre, es de parte de Dios. Entiéndase. Capítulo 5 de Efesios, versículo 23. Mira cómo dice: porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Se entiende? Así como Cristo es el cabeza de la iglesia. Entonces, si hay alguien que me diga, no te metas con el ungido de Jehová, Dios lo ungió y lo puso ahí y él va a hacer lo que le da la gana. No, amado. Las personas, los líderes, tienen que saber que hay un avivamiento en aquellos que se volvieron a la palabra. Cuando muchas personas me llaman de reverde, cuando muchas personas me llaman de contumaz, cuando muchas personas dicen que yo no me sujeto a los hombres, amado, aquí está, es un avivamiento que hay en la vida del hermano Hernán Cova. ¿Por qué? Porque Hernán Cova está voltado a la palabra de Dios, voltado para Cristo. Hernán buscó a Cristo, porque es mejor la palabra de Dios, es mejor Cristo que muchas palabras de los hombres, amados hermanos, no cuesta para nada. Lo segundo de un avivamiento, amados hermanos, que nosotros vamos a conocer, alguien que esté avivado, no es aquel que anda corriendo por la calle predicando como un loco. No, eso no es avivamiento, eso es emoción. Alguien que está avivado es alguien que está voltado a la palabra de Dios. Alguien que está avivado, un verdadero avivamiento, es aquel que anda en santidad. Aló. Y no estoy hablando santidad de ropa, porque muchas personas hoy en día, amados hermanos, escúchame, hay muchas personas hoy en día, hermanos, que tienen muchos trapos encima. Hay muchas personas hoy en día, amados hermanos, que ellos creen que la santidad está en la ropa. En parte, es así. Pero la santidad no viene de ropa, la santidad viene de adentro, de un corazón genuino. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Preste mucha atención. Dice así: sino que aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, para aquí.
Amado, ¿en qué dice la Biblia? En toda manera de vivir. Habla de ropa. En toda manera de vivir. Hay mucha gente que la santidad de ellos hoy en día es solo ropa. Y la santidad no comienza de afuera para adentro. Comienza de adentro para afuera. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque si no viene de adentro para afuera, entonces nos vamos a convertir en hipócrita. Nos vamos a convertir en alguien que tiene una máscara. Que en la pantalla, que en VIP se muestra lindo y santo. Y delante de Dios está desechado porque vive una vida de iniquidades. ¿Se entiende así un poquito más claro? Entonces yo veo mucha gente hablando de santidad, que la gente tiene que vestirse, sí, pero la santidad conviene a los hijos de Dios, aquellos que están viviendo un verdadero avivamiento de parte de Dios. Mira cómo dice el versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué es santo, amado hermano Hernán? Si no es nada más ropa, apartarse de todo lo malo, apartarse de todo lo que es errado. Todo lo malo que se está practicando dentro de la congregación, dentro de la iglesia, la gente tiene que apartarse de lo que es malo. Ya le voy a decir de lo que es malo. Decir, Dios me está diciendo para que te diga a ti esto, esto y esto. La pregunta que yo le hago a este tipo de personas, ¿eso viene de parte de Dios? Dios le está hablando a esa persona. ¿Verdad que no? Y muchas veces se encuentran en un avivamiento, en un avivamiento las personas, y comienzan a hacer cosas, comienzan a prender fuego que Dios no lo mandó. Comienzan a hacer cosas que Dios no lo mandó. ¿Se entiende así un poquito más claro? Entonces, hay gente tratando de imponer cosas que Dios no lo mandó. Eso es santidad. Entonces, ser santo es voltarse a la palabra de Dios, es vivir una vida de santidad delante de Dios. Lo tercero que nosotros vamos a ver aquí, amados hermanos, que tiene que ver con la santidad, es un arrepentimiento. Ay, ay, ay. Arrepentirse es lo mismo de la santidad. Dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo que es bueno. ¿Se entiende? Cuando Juan el Bautista estaba predicando en Mateo capítulo 3, versículo 7, las prostitutas atendieron el llamado de Juan. Los publicanos atendieron el llamado de Juan. Los romanos atendieron el llamado de Juan. Ahora, ¿quién no atendió el llamado de Juan? Fariseo. ¿Y cómo se vestían los fariseos? Si fuera en nuestro tiempo, los fariseos estuvieran vestidos de palto. Oye, para mí, estuvieran vestidos de palto, de corbata, de zapatos finos, y todo el mundo diría, ahí están los santos del Señor. ¿Y qué dice Dios de ellos? ¿Qué dice Dios de las personas que viven solamente de una apariencia? De puro buche y pluma, de pura vestimenta. ¿Qué dice Dios de esas personas que prácticamente están viviendo un avivamiento de mentira? ¿Qué dice Dios de ese tipo de personas? Vamos a ver Mateo capítulo de número 3, versículo de número 7. Dice así, no pierdan ningún detalle de esto porque esto es muy importante. Capítulo 3, versículo 7. Al ver, Juan está bautizando en el río de Jordán. Todo el mundo está atendiendo el bautismo de Juan o el llamado de Juan para un bautismo de arrepentimiento. No era que el bautismo salvaba a la persona. El bautismo de Juan era lavando a la persona y la persona reconociendo su pecado públicamente. ¿Se entiende? Entonces, los fariseos que eran cristianos, que eran evangélicos, que eran profetas, que eran apóstoles, que eran hombres de Dios dentro del pueblo, no se quisieron someter al bautismo de Juan. ¿Por qué? Escuche que esto es muy importante. Ellos no van hasta Juan a ser bautizados por Juan. No porque Juan no era de Dios. No, ellos no van hasta Juan porque todo el pueblo iba a saber que ellos también eran pecadores, que ellos necesitaban arrepentirse de verdad, porque estaban pura de ropa, era solo ropa, vivían de apariencia, como mucha gente están viviendo hoy. Mucha gente están viviendo de apariencia, mas Dios está llamando a un pueblo de escogido que va a vivir una verdadera glorioso avivamiento de parte de Dios, amados hermanos. Eso es un verdadero avivamiento de Dios en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios en el mundo. Vivir como a Dios le agrada, no como a los hombres le agrada. Entiéndase. Mira cómo dice el versículo 7 del capítulo 3 de Mateo. Dice, al ver muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, no venían a bautizarse, pues. El versículo está diciendo que venían al bautismo de Juan. No, venían a ver a Juan bautizando. Y ellos se quedaron en la orilla, viendo a Juan. ¿Estás entendiendo? Y hay Juan lleno del Espíritu Santo, siendo un profeta de Dios. Porque los profetas que Dios levantaba, no lo levantaba para dar carro.
Los profetas que Dios levantaba en el tiempo antiguo, amados hermanos, eran para hablar del pecado que se está viviendo hoy en las congregaciones. Era para hablar la iniquidad que se están viviendo. Y no era para hablarle a los creyentes pequeños. Era para hablarle a las personas de autoridad, a pastores, a profetas o profetadas o profeticas, apóstoles, a evangelistas, a maestros. Para eso que Dios levantaba un profeta. Dios no levantaba un profeta para dar llave de casa. No, Dios levantaba un profeta para que hablara su palabra, para que reprendiera a las personas que están haciendo lo que no es de parte de Dios. Es por eso que mucha gente no le gusta la predicación del Hernán Cova, amados hermanos, porque se está haciendo cosas dentro de la congregación que no vienen al caso, que no vienen de parte de Dios, que Cristo no lo mandó. Ah, no, pero mi pastor me mandó. Ah, tu pastor, entonces que se vire. Porque aquí no es para obedecer al pastor. Aquí es para obedecer al Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. A Él sea toda gloria. A Él sea toda honra, toda adoración. A Él. Toda obediencia mía tiene que ser a Él. Solamente a Él. No a hombre, amados hermanos. Ay, ay, ay. Entonces, mira cómo dice el versículo 8 del capítulo 3 de Mateo, versículo 8. Ya leímos el 7. Vamos a leer el 8. Dice Juan a él así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O tú crees que como tú engañas a las personas y todo el mundo cree que tú eres pastor, que tú eres esto, que tú eres aquello. Todo el mundo cree que ustedes son hijos de Dios, ¿cierto? Pero Dios sabe quiénes son ustedes. Por eso es que Juan, ministrado por el Espíritu Santo de Dios, dice: hace frutos dignos de arrepentimiento. Y así que anda mucha gente hoy, amados hermanos, pura corbata, puro paltó. Y no es así. Yo no estoy predicando en contra de la iglesia. Yo estoy predicando en contra de lo que están haciendo, lo que es malo, lo que no le agrada a Dios. Para eso Dios me ha levantado para este tiempo, para mostrar que es un verdadero avivamiento de parte de Dios, amados hermanos. Lo que nosotros vamos a entender, que alguien que esté avivado, amado, no testifica de hombre, testifica de Cristo. Ay, ay, ay. Hay mucha gente, amados hermanos, que predican y siempre estaban: mi pastor, que mi pastor. Amado, mi predicación, el centro de mi predicación tiene que ser Cristo. El centro de la predicación de alguien que esté avivado por el Espíritu Santo tiene que ser Jesucristo. ¿Tú quieres ver? Cristo le dice en el capítulo 1, versículo 8, a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, y entonces ustedes me serán testimonio en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Beleza, beleza. Ellos obedecieron a la palabra de Dios. Ellos obedecieron a la palabra de Cristo. Ellos supieron que el pastor de ellos es Cristo. El verdadero pastor de un cristiano no es el pastor Mauricio, no es el pastor Felipe, no es el pastor Andrés, es el pastor de pastores. Cristo, el Hijo de Dios, el príncipe de los pastores. ¿Está entendiendo? Entonces, escuche algo. Alguien que está viviendo un avivamiento, amado, dice que Cristo bautiza, dice que Cristo salva, dice que Cristo vino del más allá del reino de los cielos. Cristo vino a dar la vida. Cristo fue crucificado, mas Cristo resucitó para darte vida a ti, para darle vida a tu familia, para darle vida a tu ministerio, para darle vida a toda tu familia, a todos los que están alrededor de ti. Ese es el avivamiento. Hechos capítulo 2, versículo de número 14. Hechos capítulo 2, versículo de número 14. Ojalá tú estés viendo hasta el final este tema. Manda un mensaje aquí, manda un mensaje en la cajita de comentarios. Estuve hasta el final viendo ese tema. Aquí, estoy en Venezuela, estoy en México, estoy en Argentina, estoy en República Dominicana. Queremos saber de ustedes. Escucha aquí como dice capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos que están ebrios, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro comenzó a hablar la palabra, el logo, el verbo. Comenzó a hablar la palabra. No comenzó rica, tuca, lácara, leca, leca. No, amado. Comenzó a hablar la palabra. Y en los postreros dice Dios, en los postreros días dice Dios: derramaré sobre toda carne mi espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y sobre los ancianos soñarán y soñarán. Los ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El 22, para ser más rápido que nos queda un poquito de tiempo.
El 22, ustedes leen el resto en casa. El 22, varones israelitas, oí esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, ustedes saben. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte, por ella. Porque David dice: él veía al Señor siempre delante de mí. Yo veía al Señor siempre delante de mí, porque esté a mi diestra, no seré conmovido. Pedro, avivado, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar de Cristo. No comenzó a predicar cómo yo puedo hablar en lengua, cómo yo puedo tumbar a una persona cuando vaya a predicar, cómo oír la voz de Dios. No. Predicó de Cristo. Predicó de lo que es un verdadero avivamiento, que aquellos que aceptaran a Cristo iban a vivir un verdadero refrigerio, amados hermanos. Y es lo que está faltando hoy en día, amados hermanos. Mucho bla, 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 muchas canciones y cero palabra de Dios. Cero ministración y revelación, iluminación de la palabra de Dios. Y eso en este tiempo, Dios está levantando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que vivirán un verdadero avivamiento. Queremos saber de ustedes hasta dónde están llegando estos mensajes. Queremos orar por ustedes y queremos orar con ustedes, porque el velo fue abierto y todos nosotros podemos entrar a las moradas celestiales. Saludos, su hermano Jesse. Shalom, es paz. Chao.